una diferencia muy grande, que cuando el que está muy cerca a Dios es ofendido, tiene unos procesos de enfrentar este injuria o ese dolor diferentes que el que no. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es algo sobrenatural, es algo que solo Dios nos puede dar, la capacidad de perdonar. Entonces los, digamos, del mundo, vamos a llamarlos del mundo, porque así se dice a veces, los que no han encontrado la vida en Jesucristo, la tendencia humana es, soy ofendida, así que voy a hacerte pagarlo, o me voy a enojar contigo, no te voy a hablar, te voy a hacer sufrir, me lo vas a pagar, o sea, con palabras lo estás diciendo o sin palabras, pero es lo que se está comunicando, porque una persona que no está viviendo plenamente su fe, cuando es ofendido, toma esas actitudes. Acuérdate que te dije, tú eres diferente, ¿no es cierto? Yo te dije, tú que estás viviendo tu fe, eres diferente, porque la persona que es ofendido, que es lastimado, que es dañado de cierta manera, pero está viviendo su fe, está viviendo en Cristo, está bañado en la sangre de Cristo, está unido a Él, está viviendo ese perdón de Dios y eso le capacita para perdonar a los demás. Vive ese perdón diferente. ¿Y cuál es ese primer punto? Que el perdón no es opcional. Que esa persona sabe que tiene que perdonar. ¡Oye, esa es la fregada! Tienes que perdonar, no es fácil, pero no te es opcional, no te es opcional porque el precio es enorme, porque Dios no va a poder perdonarte a ti. Imagínate lo que vas perdiendo por tu carácter ahí, no, pues yo no lo voy a perdonar y que sufre. Estás perdiendo lo más importante. Dios no te va a perdonar a ti hasta que tú perdonas a los demás. Entonces, vamos a ver unas citas que nos hace meternos más en ese tema. Y te invito entonces, si no has buscado tu Biblia, pues ¿qué te pasó? Así que vaya a buscarlo, sopla, saca el polvito y ábrelo a Mateo capítulo 6, versículos 12 a 14. Durante el descanso tú lo vas a meditar, lo vas a leer y cuando yo regrese vamos a retomar ese tema. Perdonar para ser perdonados. Llámanos, te estamos esperando. Mira, con tus peticiones vamos a ir a la Basílica a presentarnos a la Virgen Santísima, confiadísimos en su intercesión, poderosísima intercesión, que Dios está con nosotros. No hay nada para temer. Perdonar para ser perdonados. Lo que Dios está hablando a nuestros corazones por medio de este mensaje es que no es opcional. Estamos realmente reconociendo el infinito amor de Dios, que perdona todo, absolutamente todo. No hay nada que tú puedes haber hecho que Dios no va a perdonar. Así es de grande la misericordia de nuestro amado Dios. Y lo que es muy impactante, lo que estamos viendo, es que sí está muy vinculado. Él pone una condición. No es que tienes que ganar su perdón, no es que hay forma de ganarlo, no hay manera. Pero Él dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar a ti. ¡Qué impresión! Algo así que nos puede hacer perder. ¿Qué costo más grande es guardar resentimiento? ¿Qué precio más alto estamos pagando? Yo no me incluyo en eso, yo ya reconocí que esa enseñanza es para vivirla todos los días, pero digo, conozco muchos que aún dice, pues yo no puedo perdonarlo. Pues amiga, amigo, qué alto precio tú estás pagando, porque te estás separando de este infinito misericordia de Dios y amor de Dios. Él no puede perdonarte si tú no perdonas. Antes de ir a este descanso, tuvimos por leer el texto según el evangelista San Mateo, en capítulo 6, donde Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, y está en el Padre Nuestro, y justo esa parte del Padre Nuestro, según mi traducción de Dios habla hoy, pues tiene un lenguaje muy como que accesible, así, pero es el Padre Nuestro. En versículo 12, vamos a leerlo juntos, y dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expones a la tentación, sino líbranos del maligno.
A ver, escucha bien, aquí viene. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Jesucristo, palabra de Dios. Más claro ni el agua. No es opcional. Para tener acceso entonces a ese infinito amor y perdón de Dios, primero tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento, de dolor, de ir recibir ese perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, ir y confiar en Él y decir, yo confío en tu amor, confío de que me quieres y puedes perdonar, pero acuérdate que Él va a decir, no cabe duda que yo te quiero perdonar, pero si tú no perdonas, no lo puedo hacer. Cada vez que tú rezas el Padre Nuestro, no sé cuántas veces lo rezamos así como que fluido, sin pensar mucho en las palabras, pero cuando llegamos a ese y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es para recordarnos en cada rosario, en cada Padre Nuestro, en cada misa, cada vez que tú estás rezando esto, recuerda esta lección, perdonar para ser perdonados. Es íntimamente vinculado para tener acceso a toda la gracia de Dios, a esa alegría restaurada, a la vida restaurada, a la paz restaurada, a ser limpio, purificado, levantado, las condiciones que tú perdonas entonces a los que te han hecho mal. Las Sagradas Escrituras lo dicen en San Mateo capítulo 6. Lo vuelve a repetir, y de qué manera, que te cuento. Capítulo 18 del mismo San Mateo. Aquí relata Jesús una parábola. Estaba hablando a los judíos que tenía otra idea del perdón. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de la alianza de la justicia y que todo se paga? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús estaba introduciendo ese tema de la misericordia. Estaba diciendo, pues aquí todo ha cambiado, muchachos, fíjense. Y estaba diciendo que si no perdonan, no serán perdonados. Habla de una parábola de un funcionario que no quiso perdonar a un alto precio. A ver, fíjense bien. Vamos a leerlo juntos. Ahora voltea a Mateo capítulo 18 y léanlo conmigo. Dice, por eso el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron uno que le debía muchos millones, imagínense. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendiera como esclavo, junto con su esposa, oiga, fíjense, tremendo eso, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él. Así lo perdonó la deuda, y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahorcarlo. Oiga, mira diciéndole, págame lo que me debes. Y el compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que le hizo meter en la cárcel. Mira, le metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Eso dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, te lo perdoné todo, aquella deuda, porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo te tuve compasión a ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió, escucha bien, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Jesucristo, palabra de Dios.